Leamos un versículo. Bendito el Señor Jesús. Bastante conocido este versículo, es 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Versículos 1 y 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios de los cielos y de la gloria, te alabamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Te doy gracias, Señor, te doy gracias por este momento tan solemne, tan especial. Oh Dios mío, gracias, Padre Santo, por tener tu palabra, Señor, por tener el don de tu Espíritu Santo, por estar frente a tu pueblo, Dios de los cielos, para instruir. Envía tu palabra, que corra y sea glorificada. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Siéntense. Bendito el Señor. Bueno, hay un grupo de hermanos y también personas que no son hermanos sintonizando a través de la página que tiene la iglesia. Eso es mundial, ¿oyó? Eso va a cualquier parte del mundo. Hay varios en sintonía, ¿no? Hay una hermana que es aquí de esta iglesia, pero tiene muchos años que está en Estados Unidos, que es la hermana Alicia Díaz. La saludamos en este momento, voy a estar en sintonía todos los domingos. Amén, en Miami, Estados Unidos. Gloria al Señor. Entonces saludo para todos los que están en sintonía. Dios les bendiga, Dios les guarde y les fortalezca grandemente. Vamos a entrar entonces en el tema que Dios me ha dado para este día, porque como ya todos saben, la primera escuela dominical comenzamos el tema, en la segunda lo ampliamos, el mismo tema. Hay dos, a las 10 y 15 más o menos estaremos despidiendo para los que tienen que irse, porque recuerden que es algo que, si no, me voy para la casa porque me voy a acostar, o tengo un programa de televisión, eso no valdría la pena irse prácticamente. Es que si tiene diligencia, si tiene que lavar ropa, tiene que hacer algo, entonces, por eso es que le hemos facilitado a los creyentes, amén, para que vengan a la que escojan, a la primera o a la segunda. Pero si alguien dice, yo voy a las dos, pues aquí, gracias a Dios por su presencia. Amén. Bien, entonces el tema es los servidores de Dios son espirituales. Ese es el título. Los servidores de Dios son espirituales. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. La idea es hablar que el que sirve a Dios en esta, porque mira, hay servicios de Dios que son otros servicios, ¿no? Hasta a un rey que no era israelita, Dios le dice, se llamaba Ciro mi siervo. Entonces era un servidor, pero servidor de Dios, ¿qué? Un servidor de Dios ocasional, que lo ocupó para algo, hasta para hacer un juicio. Entonces en ese momento, Dios lo utilizó y estaba obedeciendo a Dios. Y así hay otros servicios, por ejemplo, las autoridades de los países, de todo el mundo, son servidores de Dios para tu bien. Claro que eso lo dice un ideal espiritual, ¿no? No es que todo servidor deshonesto, mentiroso y todo lo que haga es servir a Dios, no. Es un ideal de las personas que sirven en verdad en justicia, amén. Que sirven con la verdad, que aman a sus semejantes y quieren hacer bien. Entonces son servidores de Dios, pero no en cosas espirituales, amén, sino en cosas sociales, culturales y así de muchas otras maneras. Para que podamos distinguir, porque hay mucha gente que puede servir a Dios, hay algunos que ni siquiera se dan cuenta que están sirviendo. Dios los utiliza. Amén. Pero vamos a hablar del servicio cristiano.
El servicio en la obra de Dios. Entonces, por eso el título es: los servidores de Dios son espirituales. Eso quiere decir que toda su existencia espiritual depende del Espíritu Santo. Amén. Los versículos dicen: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo. La palabra servidor quiere decir mayordomo, dispensador, siervo o esclavo. Eso es lo que quiere decir servidor. Jesucristo dijo en el capítulo 12, nuestro Señor Jesús, capítulo 12 de San Juan, al terminar el capítulo, dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El que me sirve, mi Padre le honrará. Qué promesa maravillosa. Al que me sirve, mi Padre le honrará. O sea, alguien que se dedica a servirle a Dios con sinceridad, con integridad, de verdad, sin ningún interés, sino servir a Dios. Amén. Dice que Dios le honrará. Y una persona honrado por Dios, hermano, que Dios lo honre, es una de las, no digamos una, sino es la mejor cosa que le puede suceder a un ser humano. Porque Dios lo pondrá en alto. Cuando lo pone en alto, porque también hay que entender esa palabra, ¿no? Me puso en alto. Bueno, al que se le pone en alto, que Dios lo pone en alto para honrarlo, no es para que él se enaltezca o se envanezca, sino que Dios lo pone en alto porque es un servidor. Y por causa de su servicio, lo pone en alto, lo pone en autoridad. Amén. Porque como dice el mismo Señor Jesucristo, también dice que aquellos cuando los apóstoles le dijeron: Señor, y también dice otro evangelista que fue la madre de Jacobo y Juan, que le dijo: Señor, mi petición es que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Sería ese pensamiento, sería espiritual? Iban discutiendo por el camino quién de ellos sería el mayor. Serán políticos, pero no, jamás no poder. La mente humana. Y el Señor Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque lo que gobierna las naciones se enseñorean de ellas. Y se les llama bienhechores. Oiga, se enseñorean de ellas, porque enseñorearse es decir, yo soy el que mando y a mí me obedecen todos y hace lo que quiera. Pero en el pueblo de Dios ningún hombre se puede enseñorear de nadie, porque hay un solo Señor de la iglesia, que es Jesucristo. Amén. Todo servidor de Dios, si es un pastor, es un servidor más sacado de entre los servidores. Por eso aquí dice que quiere decir mayordomo, quiere decir siervo y quiere decir también dispensador. Pues, ¿qué es dispensador? ¿Qué es una despensa? Amén. Hay una hacienda donde hay que repartir tantas cosas. Entonces, bueno, usted lo nombro para que usted sirva aquí. Toda la ración y organice y administre. Es un dispensador o es un siervo del amo que lo pone a que sirva allí. Pero en una hacienda hay muchos servidores, muchos esclavos había en aquel tiempo, pero de entre todos ellos, el jefe saca uno, que también es igual que ellos, y lo pone como administrador principal, pero sigue siendo esclavo. Amén. Así que aquí nadie, cuando digo aquí no me refiero a la iglesia central de Santa Marta, me refiero a toda la iglesia en todas partes. Si alguien fue sacado de entre todos los siervos, amén, él no es más que los que están allá. Él es igual, es un servidor. Hoy en día hay personas equivocadamente que piensan que el pueblo es una cantidad de personas muy inferiores y se dan fama,
se enaltecen, que son, he oído predicadores que dicen que ellos son los que tienen la oportunidad de llegar al secreto de la presencia de Dios, pero que el pueblo no. Esta es mala interpretación de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que en Jesucristo, que es el mediador del nuevo pacto y a la vez es el camino al cielo. Amén. Dice que todo el que cree en Jesucristo, amén, ha entrado por la puerta, ha entrado por el camino, y dice la Biblia que nosotros, los que hemos creído, podemos llegar al lugar santísimo, o sea, la misma presencia de Dios. Tanto el que administra, el que predica, el que profetiza, como el que está en la banca, si es verdadero creyente, así como él entra, aquel también entra igual, porque va en el mismo camino hacia la presencia de Dios. Ese camino al lugar santísimo estaba cerrado en el Antiguo Testamento. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero cuando entraba iba asustado, llevaba sangre para regar, y aún el pueblo también estaba muy preocupado, porque si Dios estaba tan airado contra el pecado y no perdonaba al sumo sacerdote y quedaba fulminado allí en el altar, dice, estábamos perdidos todos. Pero cuando ellos oían que él iba regresando, el pueblo se alegraba, estamos perdonados. Amén. Pero ahora en el nuevo pacto, en el Evangelio de Jesucristo, no entra uno solo al año, una vez al año. Todos los días entramos todos a la presencia del Señor. Dice el apóstol así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por aquel camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su templo. Amén. Es decir, su cuerpo traspasado. Eso es lo maravilloso. Aquí nadie es inferior. Si usted se siente así, no se sienta así. Usted es un hijo de Dios. Lo que tiene que crecer, ¿no? Espiritualmente. Entonces, eso es lo que puedo decirles acerca de ser un siervo, porque servidor quiere decir eso, mayordomo, dispensador, siervo o esclavo. Cuando él dice, si alguien me sirve, sígame. Cuando yo leí eso, digo, está como, ¿por qué está así? Pero yo nunca creo que la Biblia está equivocada. Yo pienso que yo no entiendo bien. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Yo digo, debe ser mejor. Si alguno me sigue, sírvame. Bueno, según piensa uno, pero eso está bien ahí. Porque puede haber muchas personas, porque yo dije que hay muchos servicios que se le prestan al Señor, que le está haciendo el servicio a Dios, no está siguiendo a Dios. Amén. Dios lo utiliza cuando dice, ven, vas a hacer esto, Él lo va a hacer, porque Dios es Dios. Y Él debe hacerlo. Amén. Pero otra cosa es cuando el mismo servidor, porque aquí hay muchas paradojas en la Biblia maravillosas. Ese mismo que es un esclavo, que es un siervo, también es un hijo de Dios. Y ese mismo que es un esclavo, como servidor de Cristo, él también es rey y es sacerdote. Esas son las paradojas, ¿no? Amén. Así que usted dice, bueno, yo soy un siervo. Entonces, como es un siervo, usted está humillado todos los días, humillado. Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, no la mía. Amén. Pero también se acuerda, soy hijo. Y como soy hijo, entonces, todo hijo trae el ADN, ¿no? Amén. Que le define, creo que el color de los ojos, de la piel. Es una cosa que eso es tan efectivo. Es una de las pruebas que existe un creador. Amén. Porque hasta la huella dactilar
Así que se llama dactilar. Amén. No hay ni una sola repetida en el mundo. Como que no hay uno todopoderoso que ha hecho todo. Así que si el ADN de nuestro Padre terrenal, amén, viene impregnado en nosotros. Entonces cuando alguien nace de nuevo por el Espíritu Santo, nace del Padre Celestial. Así que Él trae dentro de su vida, trae nada menos que la palabra del Dios vivo. El poder del Espíritu Santo que lo transforma, que lo cambia. Por ahí podemos comenzar entonces a decir, los servidores de Dios son espirituales porque en primer lugar nacen del Espíritu. Estas son cosas maravillosas. Por eso que me gusta ese himno que cantamos, ¿no? Cosas maravillosas hay en ti. Tu paciencia, tu ternura hacia mí. Oye, qué cosa maravillosa. Cosas maravillosas hay en ti. Amén. Cosas maravillosas, importantes. El creyente que no se pone a meditar en esto, por eso es que el apóstol Pablo aún cuando le hablaba, le escribía a la iglesia de Éfeso, que era una de las mejores congregaciones que había, porque estaban en la fe, porque estaban en el amor hacia los hermanos, porque estaban en el amor hacia el Señor Jesucristo. Sin embargo, él les escribe diciendo, no ceso de rogar por vosotros y pedirle a Dios que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Miren, no estaba hablando de pastores ni de profetas, estaba hablando de los creyentes de la iglesia. Porque ahora la modalidad es que un solo hombre es el que tiene la revelación, un solo hombre es el que tiene el poder del cielo, todos los demás no tienen nada. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene el Espíritu de Dios en ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas a su glorioso nombre. Entonces él dice, que os dé espíritu de sabiduría. Usted dice, es que yo no entiendo nada, hermano, no entiendo nada. Bueno, si no entiende nada es porque usted no oye bien, será. Amén. O que tiene la mente llena de tanta cosa, terrenal, tanto argumento, como dice la Biblia, tanta altivez. Está tan lleno de usted mismo. Uno se llena tanto de uno que no permite que Dios lo llene. Yo, y esto lo hago, y yo. Entonces ese yo lo tiene lleno. Pero cuando ese yo muere, amén, se arrepiente y dice, yo no soy nada en esta vida. Señor, sálvame, transfórmame, cámbiame. Entonces el Espíritu Santo hace una obra poderosa de cambio en la vida. Aplauso al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Porque en verdad no ve personas que cuando están predicando, cuando yo veo de todo, ¿no? Menos pornografía, ¿no? Cuando digo de todo me refiero al campo religioso, político. Porque uno ve lo que uno, digamos, le da a aprender algo. Uno aprende. Amén. De los que están errados, que son predicadores bien errados, a mí me sirve oírlos. ¿Por qué me sirve? Porque yo descubro, ¡ay, qué error tremendo está predicando ese hombre ahí! Amén. Así que si yo descubro el error, es porque entiendo la verdad. Si usted se traga todo, disculpen la palabra que es un poco áspera, uno oye todo y se lo cree, entonces no distingue todavía qué es la verdad. Amén. Entonces cuando la Biblia dice que, como dijo el Señor Jesús, cuando le dijo a Nicodemo, ya saben qué es, ¿no?
Es lo que más conocemos nosotros de la Biblia. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ¿qué? No podrá ¿qué? Ver, exacto. No podrá ver el reino de Dios. Esa palabra, ver el reino, se puede referir a dos maneras, ¿no? Primero que verlo espiritualmente, porque la persona que vive en su vida terrenal, él nunca descubrirá lo espiritual, porque en esto que estamos no es material, no es físico, esto es espiritual. Por eso dice la Biblia que Moisés cuando salió de Egipto, huyendo, o no huyendo, él se fue, pero dice que no estaba huyendo, se fue porque sintió que Dios lo guió hacia allá, amén. Y dice, se sostuvo como viendo al invisible. Dios es espíritu, pero es más real que cualquiera de nosotros. Amén. Mire si es real. No tiene principio ni fin. Nosotros nacimos hace unos añitos, ahorita se acaba la vida, nos desaparecemos, pero Él es el eterno, Él es el todopoderoso. Amén. Así que la vida espiritual se compone de tener un mundo espiritual bien abierto, que uno lo entiende, lo conoce, por el Espíritu y por la palabra. Hay muchas cosas que no se ven, y la gente sabe que son reales. A ver, dígame usted, ¿quién ha visto jamás la energía? No ya procesada en un bombillo, no, ya, sino que así en el aire. ¿Dónde la ve usted? El espacio está lleno de energía. De lo que llama el espectro magnético, espectro magnético. Espectro magnético. Ondas. ¿Cómo viene a su radio receptor? Viene la voz de una emisora. Dice, oiga, estoy oyendo cómo viene la internet. Es porque en el aire Dios crea una cantidad de cosas y la gente no las ve. Y ahí están. Y son tan potentes, hermanos, tan poderosas. Dios es real. Dios es omnipotente. Es eterno, es todopoderoso. Tiene un reino espiritual. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Amén, para defenderme. Pero mi reino no es de este mundo. Cuando le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, palabra difícil para entender una persona, porque ¿qué es nacer de nuevo? Ya usted sabe qué es, ¿no? Nicodemo no lo sabía, y nadie que no esté relacionado con la Biblia podrá saberlo. Nicodemo no lo sabía, y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Podrá el hombre volver a entrar en el vientre de su madre para nacer otra vez? Y Jesús continúa, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿cómo? Del agua y del Espíritu, no puede entrar. Primero no lo puede ver. Nosotros por la fe y por el Espíritu estamos viendo el reino. Porque si vemos el Rey, vemos el reino también. Vemos a Cristo por la fe, nos gozamos en Él, hablamos con Él es real, gloria al Señor. Aleluya. Su obra es tan real, tan contundente, que no podemos dudarla jamás. Me pongo yo a pensar, cuando yo me miro a mí mismo, y miro el recorrido y todo por donde he pasado y lo que soy, digo, qué milagro tan tremendo, qué milagro. Amén, gloria al nombre del Señor. Y hablamos con Él. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a ese reino, él dijo, ese es Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Cosas tan exactas, el Espíritu Santo cuando habla, justicia, porque lo primero que se manifiesta en el que se salva, en el que tiene a Cristo, es que practica justicia. Amén. Primero es justificado, luego Él practica justicia con toda persona con quien trate. Si es verdadero creyente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero la justicia entonces trae la paz. Porque si no hay justicia no podrá haber paz. Pero añade algo también, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo presenta este nuevo pacto del Señor, porque estamos en el nuevo pacto, él dice que si el misterio de la letra grabados en piedras fue con gloria, ¿cuánto más será con gloria el ministerio del Espíritu? Hermano, tenemos una riqueza en medio nuestro. La podemos ver con los ojos espirituales. Como te diga, hay abundancia de Espíritu Santo. Hay abundancia de palabra de Dios. Hay abundancia de fortaleza para mí. Hay abundancia de perdón de Dios. Hay sangre de Cristo por la fe que me limpia del pecado. Hay poder de Dios para romper toda ligadura que me tenga ligado del pecado. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y además hay dones del Espíritu. Hay dones del Espíritu Santo. Oigan, jóvenes, que son los que tienen mucha vida por delante todavía. Pero los que ya están ya de edad madura, todavía usted puede hacer algo y alcanzar algo. El Espíritu de Dios en una persona. Eso es grande. En el Antiguo Testamento, que no era como nosotros, solo era una tipología. Sin embargo, a través del cuerno de aceite que vaciaban en la cabeza de un hombre, dice, el Espíritu de Dios venía sobre él. El rey David, como oíamos, en la enseñanza de la actividad de la juventud, ¿recuerdan? Que decía el hermano que tenía como 16 años, cuidando las ovejas de su padre. Pero el día que lo llamaron, yo en el momento que enseñaba el hermano Álvaro sobre eso, me acordaba de que Isaí, que era su padre, trajo 7 hijos, pero tenía 8. Amén. Así que David delante de Isaí no contó ni 0. Si ese muchacho ya cuidando ovejas, los demás eran hombres con milicia, diestros en batallas. Aquí está el rey. Bueno, ese es Dios, así es. Él es el que conoce los corazones, el que sabe. Amén. Yo digo, si a mí me hubieran calificado cuando yo estaba comenzando vida cristiana, este va a ser un pastor, un predicador, ninguno lo hubiera creído. Y yo menos lo hubiera creído. Pero gracias al Señor, que Él conoce lo que hay en lo más profundo del corazón. Nadie hay pequeño para Él. Nadie hay, digamos, que esté distante a su gracia. Por eso es que Dios, a la gente que se enaltece, que se envanece, Dios no lo recibe, porque es que nadie tiene derecho para eso. Somos seres humanos débiles, amén. Solo Él nos ha puesto en su reino. Entonces mire todo lo que hay para el creyente. Lo primero que sucede en él es que el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que es espíritu también y es viva, esa es la espada del Espíritu, Dios lo forma, lo engendra por la palabra y nace de nuevo, hermano. Una persona nacido de nuevo, eso no es un decir nada más, eso es algo real, nació de nuevo, fue cambiado.
a Dios para siempre, el pecado, el mundo, todo, porque nació nada menos que de Dios. Esto es un milagro grande. Nació de Dios. Y como nació de Dios, claro que Él no nace grande. Todo el que nace, nace como un bebé, un pequeñito. Hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que enseñarlo. Amén, hasta que llegue el día en que Él comienza a servir. Y llego hasta aquí con lo que le voy a decir en esta primera enseñanza. Escuche esto, después que lo engendra por la palabra y por el Espíritu lo engendra y nace, entonces comienza a ser alimentado por la palabra y guiado por el Espíritu. Amén. Y después lo bautiza con el Espíritu. Así que los servidores son espirituales. Diga conmigo, los servidores de Dios son espirituales. ¿Cómo comienzan? Naciendo de nuevo por el Espíritu y la palabra. Y crecen por la palabra y el Espíritu. Amén. Así que el bautismo del Espíritu Santo que usted ha recibido, no lo desprecie. No lo tenga en poco, tiene lo más grande que puede tener un ser humano en la tierra. El poderoso Espíritu de Dios morando en usted. Por eso es que cuando alguien vive en la carne, le dice la Biblia en voz del apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque el Espíritu nos guía a la justicia, a la santidad, a la paz, a la bondad, a la misericordia. Y siga usted por allí. A todo lo bueno de Dios nos guía el Espíritu Santo. Pero la carne nos guía al orgullo, nos guía al envanecimiento, nos guía a la mentira, nos guía a la violencia, a la maldad, es decir, a todo pecado. Entonces cuando alguien que tiene el Espíritu Santo se pone a practicar las obras de la carne, entonces aflige el Espíritu Santo que está en él. Pero no vino sobre ti ni sobre mí para afligirlo, sino para que diga el Señor, este es mi templo, gloria al Señor. En ti tengo complacencia. Ponte de pie, en ti tengo complacencia. Aquí puedes hablar en lengua por el Espíritu Santo esta mañana. Aquí está, gloria al Señor. Está en ti, está en mí. Los servidores de Dios son espirituales. Aplauso al que se merece la gloria y la honra. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, terminamos unidos con el grupo musical David. Ellos tienen algo preparado para adorar. Yo creo que todos tienen adoración en su corazón, ¿sí o no? El Espíritu Santo está ahí en ustedes. Ahí está el Espíritu de Dios. Amén, gloria al Señor. Hay alabanza para el Rey de la Gloria.